vamos a recordar rápidamente qué es lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y vamos a terminar este tema de energización de transformadores y luego entramos ya a lo que es líneas de transmisión, ¿ya? Es importante en este momento hacer un recordatorio porque en líneas de transmisión el concepto cambia, ¿ya? O sea, va a cambiar un poco el concepto que tenemos con respecto a lo que es los transitorios electromagnéticos, ¿ya? Entonces eso vamos a tenerlo presente. Cuando esperamos un momento, igual si tienen consultas las pueden hacer a través del chat, ¿no? Si tienen algún caso así interesante, lo podríamos analizar, ¿no? Bueno, mientras se conectan, yo les voy a mostrar un evento. Un momentito. Ya. Fíjense, les muestro este evento, ¿no? Ya, este es un evento que ocurrió en una línea de distribución, ¿no? Entonces, mientras se van uniendo el resto de los compañeros, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí había una línea de distribución, ¿ya? Y cada vez que habría un cutout en esta línea de distribución, actuaban los relés, ¿no? O sea, actuaban los relés. Y eso es lo que ocurría, ¿no? Entonces muchos pensaban, ¿por qué, por qué ocurren esas actuaciones de los relés de protección, ¿no? Entonces, fíjense, es distribución, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de un sistema de transmisión ni nada. Es una red de distribución. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, no? Fíjense acá hay déjenme ver un momentito. Esto de acá, un registro. Solamente es corriente, ¿ya? Solamente es corriente. Entonces, vamos a ver qué ocurre en este primer registro. En este primer registro, ¿ya? En este primer registro, ¿qué ocurre? Fíjense, ustedes tienen la corriente de carga y repentinamente se incrementan las corrientes. Bueno, esto es tomado de un relé cell, ¿no? ¿Ya? En el relé cell tiene las características que el relé puede tomar las señales antes de filtrar o filtradas, ¿ya? En este caso es la señal filtrada. Entonces, no esa es una falla bifásica, ¿no? Y ya cuando llevemos el curso de análisis de fallas, vamos a ver por qué es una falla bifásica, ¿no? Este evento también es una falla, ¿ya? Un cortocircuito, ¿ah? Este evento aquí ya empieza a ocurrir algo medio extraño, ¿no? ¿Por qué es algo medio extraño? Porque fíjense, inicialmente no hay corriente y aparece la corriente y desaparece, ¿ya? Aquí hay otro evento y vamos a analizar este evento, ¿no? Fíjense, aquí ustedes tienen la corriente de la fase A es de color verde, la corriente de la fase B es de color azul y la corriente de la fase C es de color rojo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que pensar un poco en qué es lo que le está ocurriendo, la parte física, ¿no? Con un poco los conceptos que ya tienen hasta ahora, ¿no? Entonces, fíjense, primero, no hay corriente en la fase B, ¿ya? No hay corriente en la fase B. La corriente en la fase B es cero. Ustedes dicen, es un mal cableado, pero antes había, ¿no? Fíjense, aquí había corriente en un evento anterior, solo que en este evento no hay corriente en la fase C, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que han abierto un cutout, ¿no?
un cutout y la corriente se ha ido a cero, ¿no? Pero fíjense, la corriente de la fase R también es cero, y repentinamente aparece y desaparece, ¿no? Ustedes pueden decir, esa es una falla, ¿no? Pero esa falla podría ser, ¿ya? Podría ser una falla, y fíjense en la corriente de la fase T, ¿ya? La corriente de la fase T viene, se incrementa, desaparece, se va a cero, y luego se vuelve una corriente normal. Entonces, ¿ustedes qué pensarían, no? Ustedes dirían, aquí ha actuado un interruptor, ¿no? Pero, ¿qué interruptor hay que abre y cierra en menos de 2 ciclos, ¿no? No hay. O sea, no existe eso, ¿ya? Entonces, ahí, eso es medio extraño, ¿no? Aquí hay otro evento, ¿ya? Fíjense, ocurre la falla, ocurre el evento, aparece la corriente repentinamente y desaparece. Y no es para decir, abrió el interruptor, ¿no? Porque acá vuelve a aparecer y desaparece. Entonces, lo que nosotros vemos ahí son estos fenómenos de resonancia, ¿no? O sea, hubiera sido interesante tener tensión, por ejemplo, en estos eventos, y, y si nosotros teníamos la tensión, hubiéramos podido eh, clasificar mejor el evento, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay eventos así en el sistema, o sea, como yo a veces les comento, a veces mucha gente se dedica a transmisión, ¿no? O sea, la transmisión, pero en distribución hay muchos eventos que son muy interesantes, solo que a veces el día a día en distribución nos gana, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, trabajan en distribución y ocurre una falla y ustedes simplemente tienen que ir y hacer la reparación, ¿no? Y allá lo que venga, ¿no? Pero si se toman un tiempo para pensar y van a ver que estos pueden ser eventos interesantes, ¿no? Esto es una resonancia, o sea, clarito es una resonancia. Entonces, en este evento, a mí me dijeron para analizarlo, yo lo vi, y a mí me pareció extraño, ¿no? Qué raro, o sea, que la corriente desaparezca, aparece y luego desaparece, ¿no? Entonces, ahora puede ser una inducción, ¿no? Una inducción magnética, eh, pero debería haber en las otras fases, ¿no? Y lo que ocurre acá es una resonancia justo porque se abre uno de las fases, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren, o sea, esas cosas, como les digo, ocurren en la vida real y uno tiene que identificarlas, ¿no? La idea, nuevamente, de este curso no es que ustedes, la idea del curso, al final del curso, es que ustedes puedan hacer un estudio, ¿no? Pero un estudio hay que darle los conceptos y una vez que ustedes tienen los conceptos ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y como en el caso de la energización de transformadores, ustedes cuando hacen la energización de transformadores no van a hacer el estudio para ver cuánto es la corriente inrush, ¿no? Para mí, ¿qué me interesa la corriente inrush? A mí lo que me interesa es cuál es el efecto en los otros transformadores que existen, ¿no? Alrededor. O cuando yo energizo un banco de capacitores, no me interesa cuánto es la corriente en el banco de capacitores, sino me interesa cuál es la corriente, el efecto en sobretensión que puede producir en los otros elementos, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, eso ocurre y hay fallas en la vida real que son muchas veces que uno tiene que aplicar estos conceptos, ¿no? Bueno, entonces continuamos el curso. Básicamente, las sesiones pasadas que habíamos visto primero el tema voy a hacer una recapitulación rápida, el tema de transitorios de maniobras, ¿no? Luego vamos a entrar a transitorios en las líneas de transmisión, ¿ya? Primero tenemos la energización de reactores, ¿no? La energización de reactores no es un problema desde el punto de vista de transitorios electromagnéticos, porque cuando yo energizo un reactor, la corriente va a ser a lo mucho 2 veces I máximo, ¿no? O sea, lo mucho, o sea, dependiendo, ¿no? Si el reactor lo energizo cuando la tensión es cero, la corriente va a ser simétrica y va a ser, el valor máximo va a ser I máximo, ¿no? Cuando yo lo energizo cuando la tensión es cero,
la corriente va a alcanzar un valor pico, que es 2 veces I máximo. O sea, no hay ningún problema. El problema viene cuando yo desenergizo el reactor, ¿no? Cuando yo hago maniobras de reactor y los desconecto, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, en las líneas de transmisión hay reactores en las líneas y reactores en las barras. ¿Ya? El reactor de línea, reactor de barra. Normalmente, ustedes no deberían desconectar los reactores de línea, ¿no? ¿Ya? El reactor de línea no debería desconectarse. Ustedes tienen que hacer maniobras con los reactores de barra. Pero en distribución también hay reactores, ¿no? Entonces, evitar hacer maniobras con esos reactores. Al capacitor sí ustedes pueden hacer maniobras, pero también nuevamente hay que tener presente el, el tema del interruptor, ¿no? ¿Por qué es peligroso hacer maniobras con el reactor? Porque hay el tema de la interrupción. Cuando yo abro un interruptor, la corriente se interrumpe en el cruce por cero, pese a que el interruptor físicamente abierto, pero la corriente se interrumpe en el cruce por cero. Si se interrumpieran no en el cruce por cero, se va a producir una sobretensión muy elevada, ¿no? Ahora, ¿y por qué analizamos esto en el reactor? Simplemente porque los interruptores son diseñados para abrir alta corriente, ¿no? O sea, el soplo del SF6 dentro de la cámara de interruptor y todo es diseñado para abrir alta corriente. Entonces, cuando está cruzando por cero, no, la pendiente no va a ser cero, va a haber una pendiente que va a poder romper unos cuantos kilovoltios. Entonces, cuando yo abro un reactor, eh, puedo también abrir antes del cruce por cero, ¿ya? Y alguien puede preguntar, ¿y en una línea? También, pero el efecto en una línea va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en una línea hay capacitancia que es más grande. Entonces, cuando yo abro el reactor y abre antes del cruce por cero, el reactor se va a quedar con energía almacenada, ¿ya? Esa energía almacenada se va a ir a algún lado, o sea, la energía se tiene que ir a algún lado, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va? Se va a la capacitancia, pero ustedes dicen, ¿y el reactor dónde tiene capacitancia? El reactor tiene capacitancia en el buje, ¿no? El buje es una capacitancia, ¿ya? Y, y ahí el tema es que esa capacitancia es pequeñita, ¿no? Y ustedes dirían, en una línea, o la línea en la capacitancia es mucho más grande. Entonces ahí lo que se produce es una oscilación entre la energía almacenada en la inductancia y la capacitancia. Y se produce una sobretensión, ¿no? Vimos que esa sobretensión fácilmente podía alcanzar kilovoltios, ¿no? Megavoltios. O sea, y bueno, si tenemos los pararrayos en teoría deberían ayudarnos a mitigar estas sobretensiones, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer una de las sesiones, vamos a ver cómo más o menos se dimensionan estos pararrayos. Entonces ese era el problema de los reactores. Luego vimos el problema de la energización de capacitores. Cuando yo energizo los capacitores, inicialmente hay una alta corriente que es igual a la corriente de cortocircuito, pero eso no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es que cuando yo energizo el capacitor, primero mi capacitor se carga, luego se descarga, ¿ya? Esa carga y descarga es tan rápida que se produce una sobretensión. Y yo lo que tengo que analizar es la sobretensión. Bueno, desde el punto de vista del capacitor no hay problema porque hay un filtrado, ¿no? En el curso, el siguiente curso creo que vamos a iniciar por ahí la semana del 24 o el 26 de mayo, que es protección del sistema de transmisión, pero vamos a ver estas técnicas de filtrado, ¿no? Ya, filtrado digital. Los relés, al final la relé lo que le interesa es la onda de 60 Hz, ¿no? Y no le interesa más, ¿no? Bueno, entonces se producen sobretensiones. En teoría llegan a ser 2 veces la tensión máxima, pero hemos visto que pueden llegar a ser más, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuimos esas sobretensiones? Prácticamente conectándole una inductancia. Y esto es si ustedes conectan una inductancia a una capacitancia, en realidad ellos lo están haciendo un filtro, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un filtro? Ese es otro tema, ¿no? Ahora hay diferentes clases de filtros, eso también es algo que le tengo pendiente, ¿ya? Para hacer en este curso, ¿no? Vamos a hacer rápidamente la diferencia entre los diferentes filtros y cómo se determinan estos, cómo se hace el cálculo. Bueno, de ahí vimos el tema de la apertura de los bancos de capacitores, ¿ya?
cuando yo abro un capacitor, se producen sobretensiones en el interruptor, ¿no? ¿Ya? Estas sobretensiones, si bien no son tan altas, pueden llegar a ser 2 veces la tensión máxima, pero pueden producir un restrike que le llaman el interruptor, ¿no? ¿Ya? Y eso es importante analizarlo, pero actualmente, como les comenté, esto ya no es tanto un problema, ¿no? Porque ya, si ustedes especifican bien sus interruptores, ya no deberían tener ese tipo de problemas. Luego hicimos el barrido en frecuencia. ¿Para qué nos sirve? Para analizar los puntos de resonancia, ¿ya? O sea, yo analizo dónde va a haber resonancia y ahí yo tengo que cuidarme, ¿no? ¿Cómo se hacía el análisis de barrido en frecuencia? Es inyectando una fuente de corriente de 1 amperio en una barra del sistema, ¿ya? Y cuando tenga resonancia voy a tener una impedancia alta y el ángulo que está cruzando por cero, ¿no? Y luego vimos el tema de cómo es que yo energizo los filtros, ¿no? La secuencia de filtros y todo esto. Luego entramos a lo que es el TRB. También vimos que normalmente siempre les enseñan que hay 2 tipos de TRB, ¿no? TRB terminal y el TRB kilométrico. Vimos que en el TRB terminal es justo en el primer poste, por así decirlo, o en la primera torre, se produce una falla, ahí se produce una sobretensión. El TRB kilométrico, si bien de repente no se produce una sobretensión tan alta, pero ya hay otra frecuencia metida en el transitorio, ¿no? Entonces esto puede hacer que no cumpla con mi característica de mi curva de mi interruptor. Perdón. Y hay un TRB adicional que es el TRB ante pérdida de sincronismo, ¿no? El TRB ante pérdida de sincronismo, vimos en nuestros análisis que es el más severo, ¿ya? O sea, normalmente no se analiza, pero es uno de los más severos que existe, ¿no? Entonces, de repente ustedes dicen, ¿y cuándo analizo el TRB en mis interruptores, no? Una buena práctica es también no vayan a agarrar y querer estudiar todo el TRB en todos sus interruptores, ¿ya? Yo tengo el sistema, ¿ya? Ustedes tienen aquí un interruptor, ¿no? ¿Cómo analizo el TRB? ¿O cuándo analizo el TRB en este interruptor? ¿Ya? Primero, ¿cuándo ustedes deberían analizar? Primero, si alguien viene y se conecta a un generador aquí, ¿no? O sea, un generador. Si se conecta un generador, podría producir este fenómeno de pérdida de sincronismo, ¿no? Bueno, en transmisión nosotros estamos salvados porque en transmisión tenemos el relé, el famoso 68, que es bloqueo por oscilación de potencia, y el 78, que es disparo por oscilación de potencia, ¿no? Pero en distribución muchas veces no hay con la justa es un sobrecorriente o un direccional, ¿no? No tiene esta función. Entonces, si alguien entra a una central de generación, habría que de repente ver las especificaciones de este interruptor, ¿no? ¿Ya? Otro es si se produce una falla, y vamos a suponer que el diseño de este interruptor es de 21 kiloamperios, ¿ya? Y la corriente está alrededor de 19 kiloamperios, se acerca. Entonces tendría que hacer un análisis de TRB, ¿no? Pero si tengo mi interruptor de 21 kiloamperios y la corriente es de 1 kiloamperio, 2 kiloamperios, de repente ni merece hacer ese análisis, ¿no? ¿Ya? Luego estamos viendo la energización del transformador, vimos por qué se produce esta corriente inrush, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, en algún momento yo también quise aprender el tema de inrush del transformador y nadie me lo explicó. Un día fui a un curso y había un curso sobre transformadores, ¿no? Que lo daba un profesor hindú, no aquí en el Perú, no. Y, y yo tenía que hacer hora, ¿no? Entonces, me meto al curso, ¿no? Siquiera al menos voy a practicar mi inglés. Entonces me metí al curso de transformadores y el hindú me explicó cómo era el English, ¿no? O sea, yo había visto libros y nunca me lo explicó así como yo les he enseñado a ustedes, ¿no? De cómo es el flujo, la diferencia entre el reactor y el transformador y todo, ¿no? O sea, hay veces ustedes dicen, yo quiero resolver ecuaciones, pero uno aprende más viendo los ejemplos así prácticos, ¿no?
resolviendo ecuaciones. Entonces, vimos de esta forma, uno entiende mejor qué es el inrush, ¿no? Y por qué el inrush es diferente a la corriente de energización en un reactor, ¿no? Básicamente por el entrehierro, o sea, el entrehierro. Vimos también que el inrush aparece porque cuando yo le aplico la tensión, la tensión trata de alinear a todos los átomos dentro del núcleo, ¿no? Y esto, ¿cómo hace? Tiene que hacer una gran fuerza, un gran campo, y ese gran campo se traduce en una gran corriente, ¿no? Y aquí hay un concepto, y es un concepto porque yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? No es que me estoy inventando. El concepto es, generalmente, muchos dicen, ¿no? La primera energización es la peor. Y hay veces la primera energización no es la peor, ¿no? A veces la peor es la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes energizan por primera vez en un transformador, los átomos van a estar así alineados en diferente forma, ¿no? ¿Y por qué la segunda puede ser peor? Porque cuando ustedes energizan la segunda vez, los átomos pueden estar de repente mirando hacia el sentido opuesto, ¿no? Entonces van a necesitar una corriente mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, el IRUS sería más alto, ¿no? ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Luego vimos el análisis de energización de transformadores, ¿ya? Aquí, yo les comento de mi propia experiencia, ¿no? O sea, cuando yo, yo he usado el ATP hace tiempo, no usaba mucho el Lexilent. En el ATP era una tranca obtener la curva de saturación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos que ingresar los valores obtenidos realmente, ¿no? Tensión, amperios y todo eso. Pero en el Dixieland, lo bueno es que ustedes ingresan esta curva en P1. Entonces, ahí no hay mucho problema. Entonces, uno hasta puede agarrar y trabajar con datos típicos, ¿no? ¿Ya? Si uno quiere ser estricto, ya tiene que buscar datos más exactos, ¿no? Pero para caracterizar el fenómeno, puede utilizar datos típicos, ¿no? Que les había comentado que normalmente el inrush tiene una característica, tiene una pendiente, la pendiente lineal, la pendiente saturada, ¿ya? La lineal está más o menos alrededor de, puede ser 600, 500 en PU, la saturada en 0.18, 0.2 PU, ¿ya? Y el punto de inflexión está en más o menos 1.2, 1.18, ¿ya? Ustedes dicen, entonces, porque yo no para que no se sature, yo le puedo subir el punto de inflexión, pero en realidad eso es importante para proteger al propio transformador y a los equipos que existen aguas abajo, ¿no? ¿Ya? Recuérdense, si ustedes le aplican una sobretensión a un transformador, el transformador se va a saturar, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, vimos que esta corriente inrush tiene un segundo armónico, ¿no? ¿En qué momento obtengo la corriente inrush? Esto explicamos también rápidamente. La menor corriente inrush la obtengo cuando yo energizo mi transformador justo cuando la tensión es máxima, ¿no? Y la mayor corriente inrush la obtengo cuando justo energizo mi transformador cuando la tensión está cruzando por cero. Entonces, de ahí viene el concepto del interruptor y del relé de mando sincronizado, el interruptor unitripolar para energización de transformadores y todo eso. Esto también depende en dónde energizan, ¿ah? Por ejemplo, acá en el Perú se pide para los interruptores de los transformadores en 500 kilovoltios, ¿no? Pero si yo energizo, por ejemplo, un transformador de 100 MVA acá en Lima, de repente no necesita este mando sincronizado porque la potencia del cortocircuito es tan alta que no le hace nada al transformador, ¿no? Luego vimos, entonces, llegamos a este tema de sympathetic inrush, ¿no? ¿Ya? Acá nos quedamos en la última sesión. Sympathetic inrush es como la gripe, ¿no? No voy a decir es como la gripe. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo energizo un transformador, ¿ya? Va a aparecer la corriente inrush que viene del sistema, ¿no? ¿Ya? Viene del sistema. Esa corriente inrush obviamente es deformada, ¿ya? Entonces, esta corriente inrush deformada va a deformar la forma de onda de tensión de la barra.
Entonces, la barra yo voy a tener una forma de onda de tensión deformada. Y esta forma de onda de tensión deformada, a su vez, va a deformar la onda de corriente de este transformador, ¿no? Entonces, en este transformador va a aparecer la forma de onda deformada, ¿ya? Y esto es importante analizarlo porque muchas veces ustedes energizan un transformador y el otro que está a su lado desconecta. O no necesariamente tiene que estar a su lado, ¿no? Puede estar en otra subestación, ¿no? Entonces puede desconectar. ¿Por qué? Por este fenómeno de sympathetic inrush. ¿De qué depende? De muchas cosas, ¿no? De la potencia de cortocircuito y de todas esas cosas, ¿no? Eso puede ocurrir. Y eso ocurre bastante, no es frecuente. Entonces, quería mostrarles el ejemplo, ¿ya? Este era el ejemplo. Nosotros habíamos hecho, teníamos un sistema, una línea de transmisión, un transformador que estaba en servicio, alimentando una carga, y un transformador que iba a poner en servicio, ¿ya? Entonces, simplemente lo voy a simular. Va a aparecer, energizo el transformador 1, ¿ya? Esta es la corriente de energización. Vamos a ver la tensión en la barra. Fíjense la tensión. O sea, en el momento de la energización, aparece, se deforma la onda, ¿ya? Y esta es la corriente en el transformador 2, ¿no? Entonces, si yo le hago un zoom a esta onda, aquí está distorsionada, ¿ya? Le puedo hacer el análisis de Fourier a esa onda y este es el resultado, ¿no? Hay una componente fundamental que es más o menos de 120 amperios y el segundo armónico está por el rango de 10 amperios, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Es que, por ejemplo, los transformadores, la protección diferencial tiene un bloqueo o una restricción por segundo armónico, ¿no? Entonces, normalmente eso vienen y lo usan a 20% y lo dejan ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando ustedes energizan? El transformador que está al lado, o sea, este transformador tiene su protección diferencial, que opera con el 20% o que se restringe cuando detecta el 20% del segundo armónico. Pero en este caso, el segundo armónico no llega al 20%, ¿no? Llega con las justas al 10%. Entonces, ¿qué va a hacer? No se va a bloquear y simplemente podría desconectar, ¿no? Desconecta el transformador 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Ahora, cuando yo energizo el transformador, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a borrar esta onda, este es del trafo 1, ¿sí? Vamos a energizar nuevamente el transformador, ¿ya? Y vamos a hacerle Fourier a la corriente del transformador 1, ¿ya? Un análisis de Fourier. Ya está. 60 Hz. Ejecutamos. Pues bueno, todo acá lo vamos a borrar. Le vamos a poner en el orden de armónicos hasta 20, ya, más o menos. ¿Ya? Vamos a poner en menos, perdón, escala hasta 10. Entonces, fíjense, este es el análisis de Fourier de esta onda que yo, de esta corriente inrush, ¿no? En este análisis de Fourier, ¿qué es lo que detecto? Primero tengo frecuencia cero, ¿ya? ¿Por qué tengo frecuencia cero? Porque hay esta componente, porque si ustedes se fijan, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo así, esta corriente empieza a decaer, ¿no? Hay una componente continua, ¿ya? Esa componente continua tiene frecuencia cero. Luego tenemos la fundamental, ¿no? Que es de alrededor de 120 amperios. Tenemos el segundo armónico, ¿ya? Que es alrededor de 80 amperios. Tenemos el tercer armónico. Tenemos el cuarto. Tenemos el quinto. Tenemos el sexto. Tenemos el séptimo y así, ¿no? ¿Cuáles son los predominantes? El segundo, el tercero, el quinto, ¿ya? Tercer armónico también existe, ¿no? Pero solamente usamos el segundo para bloquear a la protección diferencial, ¿no? Ahora, esto es importante
hacer ese análisis en barrido en frecuencia. ¿Por qué? Antes de hacer el estudio de energización de un transformador, ¿no? Porque si yo hago mi análisis de barrido en frecuencia en esta red, ¿ya? Y en esta red, por ejemplo, voy a ponerle a propósito este banco de capacitores. ¿Y qué es lo que encuentro? Yo encuentro que en esa red hay un pico para un armónico, ¿ya? Para una frecuencia. Y esa frecuencia, pues, es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el séptimo. Entonces, se tienen que encender mis alarmas, ¿no? Ahí va a producirse una sobretensión, ¿ya? Y una sobretensión, ¿por qué? Porque cuando yo energice mi transformador, yo lo que voy a estar haciendo es inyectando sus armónicos, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, la red. Y si en este punto yo he encontrado una frecuencia de resonancia cercano a estos, puedo obtener sobretensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Fíjense, yo le he puesto un capacitor. Fíjense cómo era la corriente antes sin capacitor, ¿ya? La tensión, la corriente del trafo 2, bueno, por decirlo normal, ¿no? Entonces, he conectado este capacitor y voy a hacer la simulación, ¿no? ¿Ya? Fíjense la corriente del trafo 1, ¿ah? Ustedes dicen normal. Fíjense la tensión de la barra, ya es diferente. La corriente del trafo 2, ¿no? Ya cambió, ¿no? Entonces, es más distorsionada la forma de onda de corriente, ¿no? Los armónicos que está generando es diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿no? Tienen que hacer su análisis de barrido en frecuencia en el punto en donde ustedes van a energizar su transformador. No tienen que hacer varias energizaciones, sino buscan la peor, ¿no? ¿Y cuál es la peor condición para energizar un transformador? Lo tengo que energizar cuando la tensión está cruzando por cero. ¿Por qué? Porque cuando la tensión está cruzando por cero, la corriente va a ser máxima, ¿no? Ya, pues, si ustedes están haciendo un estudio, ¿no? Obviamente, ahí tienen que meterle más papel. Si de repente el que les paga por el estudio va a decir, oye, me estás presentando un papel y me quieres cobrar $2,000 por una hoja, no, no, no te pases, ¿no? Entonces ya le hacen energizaciones en diferentes puntos, ¿no? Por aquí, por acá, con diferentes puntos, ¿no? Le meten más chamulla. Pero el objetivo es este punto, ¿no? Punto más crítico, y ver qué ocurre en ese punto más crítico, ¿no? Eso es lo que es como ustedes hacen este análisis de energización de transformador. Y ahí ustedes pueden estimar el ajuste de su transformador, ¿no? Del transformador vecino. Y si, por ejemplo, el inrush o el segundo armónico le sale, por ejemplo, 10%, ustedes, por filosofía, cuando energizan uno, tienen que mover el ajuste del transformador, del otro transformador, ¿no? O le mueven el contenido del segundo armónico o le suben el umbral de disparo, de arranque. Entonces esas cosas tienen que estudiarlas, ¿no? El otro fenómeno que ocurre es la ferroresonancia, ¿ya? Existen dos tipos de ferroresonancia: la ferroresonancia serie y la ferroresonancia paralelo, ¿ya? ¿Qué es la ferroresonancia? Más o menos lo vamos a analizar, no vamos a entrar mucho al detalle, ¿ya? Pero lo vamos a analizar así rápidamente. ¿Qué es la ferroresonancia? Para entenderlo, o de repente lo entendemos más rápido con este ejemplo, ¿ya? Vamos a explicarlo acá. Cuando yo energizo el transformador, ¿ya? Yo energizo este transformador, ¿qué va a pasar? La corriente inrush va a venir del sistema hacia este transformador, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? Pero el concepto desde el punto de vista de armónicos no es ese, ¿no? Desde el punto de vista de armónicos, este transformador va a inyectar armónicos a la red, ¿no? Hay que tener claro esos conceptos, ¿no? Entonces, ¿y qué armónicos va a inyectar? Va a inyectar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si en este punto
en este punto de la red, yo tengo una frecuencia, por ejemplo, el quinto armónico, un punto de resonancia en el quinto armónico. Este punto es el quinto armónico. ¿Qué va a ocurrir? Se va a producir una sobretensión, ¿no? O sea, en esta barra se va a producir una sobretensión. Lógico. Pero ¿qué va a pasar cuando se produce una sobretensión? Yo voy a tener la curva de saturación de mi transformador, ¿ya? Y al producirse una sobretensión, mi transformador se va a saturar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sobretensión va a disminuir y va, por decirlo así, va a salir del punto de saturación. Pero como está en resonancia, nuevamente va a entrar en resonancia, se va a saturar y así, ¿no? Y se va a producir ese fenómeno, ¿ya? O sea, la ferroresonancia es prácticamente una resonancia, pero como está metido un transformador, el transformador tiene núcleo y este núcleo se satura, ¿ya? Ahora hay diferentes, o sea, y a los que les estoy pasando el material les voy a pasar en un libro, donde ahí analizan modos, ¿no? Los diferentes modos que existen en la ferroresonancia y todo, ¿no? Pero es bastante interesante. Pero el concepto, como les digo, es básicamente eso, ¿no? Al final ustedes no necesitan, por ejemplo, cuando hacen un estudio, no necesitan saber de los modos ni nada de esas cosas, sino lo que ustedes necesitan es saber, ¿hay o no hay ferroresonancia? Ah, hay ferroresonancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que instalar, por ejemplo, un relé de mando sincronizado. No tengo mando sincronizado, entonces tienes que desintonizar, ¿no? ¿Qué es desintonizar? De repente muchos se preguntan, ¿no? Vamos a ver en eso un momento. Entonces, la ferroresonancia, les comento que se produce básicamente porque el núcleo del transformador se satura, ¿ya? Entonces se satura, cambia se produce una oscilación. Vamos a ver esto con un ejemplo que pasó aquí en el sistema peruano, es bien interesante. Les voy a mostrar, ¿ya? A ver, déjenme ver un momentito. Ya, un momentito. Ojalá que sea este archivo, ¿no? Sí, es este de acá. Un poco complicado entenderlo, pero esto es más o menos lo que... Bueno, ya por suerte, un momentito, ha cambiado el sistema, ya no se produce este fenómeno. Más o menos, ¿qué es lo que ocurría? Ya, para comentarles. Y acá vamos a analizar, ¿no? O sea, esto es más o menos como ustedes deberían hacer su análisis. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, aquí hay una subestación, o sea, una subestación que se llama Cajamarca, ¿no? La Cajamarca, ¿ya? Es Cajamarca, 220 kilovoltios, 60 kilovoltios, alimentaba una carga de una mina y Cocha, ¿no? ¿Ya? Y también alimentaba las cargas de por ahí del distribuidor de la zona, ¿no? Pero en esta subestación Cajamarca, había otras minas, ¿no? Hay una mina que es Cerro Corona y había otra mina que es Golmil. Y también había un SBC, ¿no? El SBC que tiene sus filtros y todo eso, ¿ya? Bueno, las minas también tenían sus filtros y sus bancos de capacitores, ¿no? Entonces, recuérdense este concepto, ¿no? Donde hay bancos de capacitores hay problemas, ¿no? O sea, ahí es una fuente de problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Cuando iban a poner en servicio ese transformador, ¿ya? Ese transformador, y iban a energizar, o sea, hicieron el análisis, ¿no? Entonces, vamos a mostrarlo. Ya voy a cerrar aquí el acoplamiento y vamos a ver si tengo los eventos. Sí, ¿ya?
sea, ¿cómo ustedes harían el análisis? ¿No? Por ejemplo, a ustedes le dicen, tienes que hacer el estudio para esto. ¿Cuáles son los efectos, no? ¿En qué punto ustedes harían el estudio? Ustedes lo que van a hacer es simplemente detectar cuál es la peor condición para energizar ese transformador, ¿no? La peor condición es energizarlo cuando la tensión está cruzando por cero. Entonces ustedes pueden hacer una simulación. Vamos a hacer así. Sin ningún evento. Sin ningún evento. Y yo voy a fijarme, aquí está la tensión de Cajamarca, ¿no? De 220. Y ahí está la tensión. Esa es la tensión, ¿no? Sin ningún evento. Esta es la tensión de esta barra, de este punto. ¿Ya? En el punto donde voy a energizar mi transformador. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a los 100 milisegundos, yo voy a hacer mi maniobra, ¿no? Entonces, yo quiero ver a los 100 milisegundos. Vamos a ver por acá 100 milisegundos. La peor condición, ¿no? Vamos a verlo por acá. ¿Ya? ¿Cuál es la peor condición? La peor condición es cuando yo energice mi transformador en el cruce por cero. ¿Ya? Entonces, puedo agarrar este punto, y este de aquí, ¿no? O también puedo agarrar este de acá, ¿no? Este y este, ¿ya? Vamos a seleccionar este punto. Seleccionamos este punto y seleccionamos este punto, ¿ya? Entonces, fíjense, lo peor que va a pasar es que yo energice la fase R en 0.0958 milisegundos, la fase S lo energice en 0.1014 y la fase T lo energice en 0.0986. ¿Ya? Obviamente ustedes cuando hacen el análisis, nuevamente, si fueran consultores, le tienen que meter más chamullo, ¿no? O sea, ponerle ahí la explicación y toda la cosa, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto, ¿no? Yo voy a analizar en la peor condición, ¿ya? Sí, en protecciones ustedes ajustan el relé para la peor condición, ¿no? Entonces yo tengo esto. O sea, la peor condición es el cruce por cero de la tensión, en donde la corriente inrush va a ser máxima, ¿no? Y bueno, aquí ustedes, antes de continuar eso, está la curva de saturación. 1.21, por ejemplo, el punto de inflexión, en la reactancia lineal 625, la reactancia saturada 0.18, el componente de saturación 15, ¿no? O sea, un valor típico. Ahora ustedes dicen, yo quiero el valor exacto, pero de repente no es necesario tener el valor exacto, ¿no? Que si tengo el valor exacto, no, la variación va a ser, no va a ser muy grande, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es el resultado, ¿no? O sea, que tenga una sobretensión de 314 y una sobretensión de 316, al final lo que me interesa es saber si hay sobretensión o no, ¿no? Entonces ese es básicamente el concepto, ¿no? Igual a todos los transformadores tienen que poner, no tienen la curva de saturación, le ponen un valor típico, ¿no? ¿Ya? No se haga mucho problema. Entonces, vamos a hacer la maniobra en este punto, ¿no? Ponemos aquí la fase R, ahí está, 0.0589. Vamos a hacer flujo, perdón, para resetear esta cosa. ¿Ya? 0. La fase R 958, ¿ya? Plus la fase T 0.986, la fase S 0.101, 0.11014, ¿no? Entonces ahí voy a tener la mayor corriente inrush. Entonces acá vamos a ver la corriente inrush. No sé por qué tengo dos curvas.
Vamos a simularlo. Entonces, yo simulo, energizo. Cerré uno. Perdón, que los otros estaban fuera de servicio. No, cerré mi interruptor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Ya? Yo tenía, si este gráfico lo voy a borrar, de la corriente inrush, la máxima. Ante esta corriente inrush, ¿qué es lo que pasaba? Esta era la forma de onda de tensión en la barra de Cajamarca, ¿no? Entonces lo que se decía era lo siguiente, ¿no? Fíjense, cuando ustedes energizan este transformador, aquí se produce una caída de tensión, ¿no? Entonces, esta caída de tensión, que es pequeña, afecta también a lo que es mi carga que está en la mina, ¿no? O sea, aquí está la tensión en la mina. O sea, acá también se produce la caída de tensión, ¿ya? Ahora, si ustedes lo quieren analizar, tienen que calcular el valor de la caída de tensión y todo. Entonces, ese era el problema. Entonces, ya estaba construido el transformador y ya no se podía, ya estaba el interruptor, ¿no? No es comprar el relé de mando sincronizado, no. O sea, si el interruptor es tripolar, así le compras relé de mando sincronizado, no vas a poder hacer nada, a no ser que quieras mover la carrera ahí físicamente, ¿no? Mover los contactos del interruptor, los tiempos de cierre físico, ¿no? Lo cual es un poco complicado. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Y dijeron, no, mira, entonces, como al energizar este transformador, yo afecto a la barra de Cajamarca y eso afecta a las minas, entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir la barra, ¿ya? Y voy a energizar este transformador solito, con una línea, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, yo he puesto todas las otras líneas en una barra y en una línea he puesto solamente a mi transformador, ¿ya? O sea, mi transformador lo he conectado a una línea. Entonces, y se hace la simulación, ¿no? Vamos a hacer la simulación. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Fíjense, se produce eso, ¿no? En la tensión. La corriente inrush, ya esa es cualquier cosa, ¿no? O sea, que se está produciendo un fenómeno de ferrorresonancia. Bueno, en este caso se ha hecho el análisis sin considerar el pararrayo, ¿no? Ojo, hay veces es bueno hacer estos análisis sin considerar el pararrayo porque nos muestran lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes se sienten mal, se toman su Panadol y se van al médico y llega el médico, a ver, te voy a tomar la temperatura y no les detecta nada, ¿no? Porque se han tomado su Panadol. ¿Qué te duele? Nada, porque se han tomado su Panadol, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ustedes cuando hagan un análisis de transitorios electromagnéticos, traten de hacerlo sin poner el pararrayo, ¿no? O el MOV. Porque si ustedes le ponen el MOV, obviamente, fíjense, le voy a poner el MOV, vamos a hacer flujo. Fíjense, vamos a simularlo nuevamente. Entonces, ¿qué pasó? Nada. Un transitorio es por el inrush, ¿no? Pero en realidad, ¿qué están haciendo? Ustedes le están sacando la mugre al pararrayo, ¿no? El pararrayo ahí está superconduciendo, ¿no? Porque el pararrayo, como bien dice su nombre, es para las descargas atmosféricas, ¿no? Para que conduzcan estas sobretensiones, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que analizar la energía del pararrayo y ver si aguanta, si no aguanta, ponerle otra clase y todo ese tema. Pero lo importante es que no traten de diagnosticar algo poniéndole los pararrayos, ¿no? Porque les va a mentir. Entonces, como les decía, ustedes cuando hacen esta simulación, lo que están viendo es un fenómeno de ferrorresonancia, ¿no? Una sobretensión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que ustedes están haciendo es energizar un transformador conectado a una línea larga.
Pero eso es en transmisión, ¿no? En distribución, no debería pasar, ¿no? Pero en distribución, fíjense ustedes, tienen cables o tienen líneas largas. En el curso anterior creo que les comenté que aquí en el Perú tenemos líneas en distribución, ¿no? De 22.9 que tienen como 120, 130 kilómetros, ¿no? Son líneas largas, de distribución, ¿no? Líneas largas son prácticamente capacitancias, ¿no? Ustedes energizan el transformador o energizan la línea con el transformador y plum, se les quema el pararrayo. ¿Por qué se quemó el pararrayo? Entonces, más o menos ya están viendo qué es lo que ocurre. O sea, el problema viene por las capacitancias y todo eso. Hugo nos hace una consulta, ¿no? Cuando se registra estas tensiones, los contadores actuarían si los contadores van a actuar, ¿no? ¿Ya? Entonces los contadores, ¿por qué? Porque el pararrayo va a estar conduciendo, ¿no? Aunque no lo crean, los contadores de descargas más operan por sobretensiones de maniobra que por descargas, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? La solución no es, ya fíjense, ya no tengo forma de poner un interruptor de mando unitripolar porque ya el interruptor está puesto en sitio. Ya no tengo forma de poner un relé de mando sincronizado porque mi interruptor es tripolar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desintonizarlo. ¿Qué es desintonizarlo? Ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es, fíjense, yo puedo hacer un cambio en las barras, una redistribución, ¿no? O sea, fíjense, lo que puedo hacer es a esta carga, a ver, vamos a ver, a esta carga lo vamos a pasar a la otra barra, ¿ya? No, mejor lo que vamos a hacer es, mm, sí, a esta carga, todas las cargas las vamos a pasar a una barra, ¿ya? ¿Ya? Y a mi transformador que voy a energizar lo voy a pasar a la barra, a esta barra. Voy a tener dos efectos, voy a tener mayor potencia de cortocircuito y voy a tener voy a desintonizarlo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Energizo, hay una sobretensión, pero ya no es tan dramática como la otra, ¿no? Puedo ver el inrush, es un inrush normal, ¿no? El inrush que ocurre normalmente, ¿no? Sin pararrayo. Entonces luego, ¿qué hago? Simplemente luego lo que puedo hacer es cerrar el interruptor, ¿no? O sea, cierro el interruptor de acoplamiento y entra mi subestación normal, ¿no? Entonces, a ese fenómeno se llama, ustedes pueden hacer la desintonización, ¿no? O sea, moviendo algo, cambian los valores de reactancia y de inductancia para que no se produzca ese fenómeno de resonancia, ¿no? Entonces, a eso le llamamos desintonizar, ¿ya? Y yo les comento aquí cuál fue la conclusión, por ejemplo, de estos eventos que les comenté al principio, eh, de estas resonancias que se producían, ¿no? No sabemos si es ferro resonancia porque no tenemos la tensión, ¿no? Entonces, la conclusión de esto es, mira, tú tienes ese problema, desintonízalo. ¿Y cómo lo desintonizo? Simplemente ya no abras el cutout en donde estás acostumbrado a abrirlo, sino ábrelo de repente en el siguiente poste o en el siguiente cutout aguas abajo, ¿no? Estás cambiando la relación entre el R y C, ¿no? Entre L y C. Entonces, se hizo eso, ya no había ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? ¿Ya? O sea, esa es mi recomendación. O sea, obviamente, ustedes cuando hacen un estudio le ponen los pararrayos y todo, pero en realidad le están mintiendo, ¿no? El pararrayo les miente, no van a ver realmente el fenómeno porque obviamente el pararrayo se está comiendo.
Ahora, si ustedes quieren, ya no tienen solución, tendrían que ir por el pararrayo, ¿no? Pararrayo, lo único, tendrían que ver cuánta energía disipa y si esta energía va a ser capaz de soportarla por el pararrayo, y si lo va a soportar, ya no habría problema. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes hacen en los estudios de ferroresonancia, ¿ya? Nuevamente les digo que detrás de esto hay mucha matemática, pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer es ese análisis, ¿no? O sea, ustedes lo que tienen que hacer es el análisis, y ver si hay resonancia, hacen su análisis de barrido en frecuencia, si hay resonancia, traten de desintonizarlo, si no se puede, traten de usar relés de mando sincronizado, interruptores de mando unitripolar y toda esa cosa. Ahora, ¿dónde tienen que prestar atención a qué circuitos? Cuando hay líneas de transmisión o de distribución largas, o cuando hay cables subterráneos, ¿no? Cuando hay capacitancia, el problema hay que verlo a detalle. Eso es más o menos lo que les comentaba. Bueno, aquí se habla un poco del problema de la ferroresonancia. Y hay otro fenómeno que son las sobretensiones armónicas, ¿no? Igual, las sobretensiones armónicas, ¿cómo se producen? Porque ustedes tienen variadores de velocidad o tienen electrónica de potencia. Esta electrónica de potencia inyecta armónicos a la red, y estos armónicos, si es que en este punto donde ustedes están conectando estos equipos de electrónica de potencia, se produce un punto de resonancia, lo que va a producir es una sobretensión, ¿no? Me parece que yo, que les comenté al principio, yo cuando empecé a trabajar, una de mis primeras prácticas fue en una fábrica de gaseosas, ¿no? Entonces, era así todo empeñoso. Entonces llegué a la fábrica de gaseosas, y en ese momento había unos que estaban poniendo en servicio una fábrica, una planta, ¿no? Una embotelladora. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando arrancaban la embotelladora, ¡pum!, de la embotelladora volaban unos MOVs pequeñitos que tenía el variador de velocidad, ¿no? Entonces, los que ponían la planta embotelladora le decían a los dueños, arréglame el problema para continuar mi puesta en servicio, ¿no? Y los de la planta no sabían qué hacer, ¿no? Entonces llamaron muchos ingenieros. Estos ingenieros analizaban, revisaban, medían armónicos y todo, y no detectaban el problema, ¿no? Entonces llevaron un ingeniero. Él se puso ahí con su osciloscopio, no había los equipos que habían ahora, y le dijo, no, a ver, arráncalo. Y cuando arrancaron, midieron los armónicos, registraron los armónicos. Ahora, en ese tema de armónicos, por ejemplo, es muy importante el ángulo, ¿no? Se agarraron, midieron los armónicos, simplemente midieron el valor de armónico, no midieron el valor, el ángulo de los armónicos, y cuando lo reconstruían, no le salía nada. Entonces, pusieron el osciloscopio y vieron que sí, realmente cuando arrancaban la planta había picos, ¿no? Se producían picos, o sea, en la tensión. Para explicarle más o menos. Ustedes tienen la tensión, ¿ya? Y en la tensión se producían unos pequeños picos, ¿no? Sí. Entonces, que eran fenómenos de resonancia, ¿no? Entonces, en ese momento no se identificó correctamente. Entonces, ¿qué se hizo? Ponle un supresor de picos, ¿no? Pum, pusieron un supresor de picos y se eliminó el problema, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ocurría. Por eso ustedes ya con estos conceptos tienen que más o menos saber, ¿no? O sea, pueden hacer un análisis de barrido en frecuencia, podrían hacer ver, si tienen registros, es mejor, ¿no? Bueno, Hugo nos hace una consulta, ¿no? En una mina generalmente las salidas son con cable seco, y cuando hay una desconexión se energiza todo el sistema. En este caso se estarían generando sobretensiones y destruyendo los pararrayos, ¿no? Bueno, justamente depende. Puede ser que no haya, primero depende de muchos factores, ¿no? Depende de la longitud de los cables, depende cómo es tu sistema de aterramiento, ¿no? ¿Ya? Si tu sistema es con el neutro sólidamente conectado a tierra, es a través de una resistencia o es delta. O sea, hay muchos factores que pueden influir en eso, ¿ya?
Pero básicamente ustedes, ¿dónde van a ver que hay problemas? Cuando hay capacitancias. O sea, cuando hay capacitancias, ya yo tengo que saber que ahí voy a tener ciertos problemas, ¿no? Eso es el concepto. Ahora, podría darse daños en los pararrayos por este tema. Vamos a ver otro tema de onda viajera. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen consultas hasta ahí, si no entraríamos a nuestra última unidad y luego veríamos ya el tema de hacer un estudio de transitorios en una línea de transmisión. Eh, Eso ya lo vamos a hacer la siguiente semana. Lo que vamos a entrar ahora es el tema de las ondas viajeras y los transitorios en líneas de transmisión. ¿Ya? Aquí el concepto es un poco diferente porque ya tengo que usar otro elemento para analizar las sobretensiones en las líneas de transmisión, ¿no? Y sí, tenemos también el tema de los filtros, ¿no? Jesús me hace acordar. Sí, lo vamos a ver en la próxima semana, pero vamos a avanzar con este tema de las ondas viajeras. ¿Por qué es importante este tema de las ondas viajeras? Porque muchas veces en las líneas de transmisión las sobretensiones se producen por eso, ¿no? O sea, las sobretensiones en las líneas de transmisión vienen dadas por las ondas viajeras. Por ejemplo, actualmente hay protecciones que trabajan en función de las ondas viajeras, ¿ya? O sea, las ondas viajeras, un relé de protección que trabaja en función de onda viajera puede actuar en 2 milisegundos, ¿no? Cuando un relé convencional actúa en 30 milisegundos. ¿Ya? Entonces, eso es una gran ventaja. Bueno, vamos a ver primero el tema de ondas viajeras y luego vemos maniobras en línea de transmisión. ¿Qué es una onda viajera? ¿Ya? Es más, por ejemplo, cuando hay fallas en distribución y se les quema, se les daña un cable, hay veces llevan su equipo de onda viajera, ¿no? ¿Qué hacen? Le meten un pulso y esperan en qué momento reciben el rebote del pulso, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden saber a qué distancia se ha producido la falla en el cable, ¿no? Que en distribución es bien tranca, bien complicado analizar dónde es la falla, ¿no? En transmisión es bastante sencillo. En distribución es el tema, ¿no? ¿Cómo yo determino una falla en distribución? Ustedes dicen, por mi localizador de fallas, por impedancia, pero la impedancia en un cable puede cambiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, las ondas viajeras pueden ser una falla, una descarga atmosférica. Cuando cae un rayo es una onda que está viajando, ¿no? O la señal de onda portadora, ¿ya? La tensión al energizar una línea de transmisión. Cuando ustedes energizan una línea de transmisión, eso es una onda viajera, ¿ya? O sea, no es la tensión cuando ustedes energizan, la tensión automáticamente no llega al otro lado, ¿ya? Más o menos aquí vamos a entrar un poco al tema del modelo de la línea. No vamos a entrar mucho al tema de las ecuaciones ni nada de esas cosas, pero para que se hagan una idea, cuando yo energizo una línea, ¿ya? Fíjense, vamos a suponer que aquí está la tensión, ¿no? Esta es la tensión en la barra A, ¿ya? Y vamos a suponer que yo energizo justo en el pico máximo de la tensión, ¿ya? Entonces, cuando yo energizo en el pico máximo de la tensión, yo voy a tener la tensión acá en este valor, ¿ya? El valor pico. O sea, este punto, ¿ya? Va a estar aquí, ¿ya? Vamos a suponer que esta línea tiene 100 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tensión, en el momento que yo energice, que yo aplico la tensión en este punto, la tensión no va a aparecer automáticamente en el otro extremo. ¿Ya? ¿Por qué no va a aparecer automáticamente en el otro extremo? Porque la tensión va a viajar por la línea. ¿A qué velocidad? A una velocidad aproximada a la velocidad de la luz, a la velocidad de propagación. Ahora, en los cables es menor. O sea, en una línea de transmisión, la velocidad de propagación está alrededor de los 299.000, 298.000 kilómetros por segundo, ¿no? Y en un cable puede estar alrededor de los 180. ¿No? Esto es muy importante, por ejemplo, para determinar los parámetros de una línea de transmisión, ¿no? Hay veces ustedes, por ejemplo,
en la línea de transmisión todos solamente tienen el R y el X, ¿no? Y la capacitancia. Entonces, en base a la velocidad de propagación, ustedes pueden determinar cuánto es la capacitancia de su línea. Y si la línea es larga, la capacitancia es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué ocurre en este instante. En ese instante ha pasado 0.5 milisegundos, ¿ya? Pero aquí estamos analizando a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, a la velocidad de la luz, esta onda está ya de repente ya está por acá, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la tensión en este punto? Lo que pasa es que la onda está viajando, ¿no? Está viajando por la línea, ¿ya? Y va a llegar al otro extremo, ¿no? Ahora, cuando llegue al otro extremo, va a depender de qué existe al otro extremo, ¿ya? Entonces, si en el otro extremo está en vacío o hay otra línea, la onda simplemente va a pasar. Pero si está en vacío o hay un transformador o algo, la onda va a rebotar, ¿no? Va a rebotar y se va a producir una sobretensión, ¿ya? Pero esos ocurriría si mi línea fuera una línea donde solamente fuera inductancia, ¿no? Inductancia con sus capacitancias. Pero en realidad la línea no solamente es una inductancia y una capacitancia, sino depende cómo modele, puede ser varias inductancias y varias capacitancias, ¿no? ¿Ya? Cuando yo lo veo solamente así, es el modelo pi, ¿no? Pero cuando veo varios circuitos pi es el parámetros distribuidos. O sea, mi línea tiene parámetros distribuidos. ¿Cuál es el efecto? El efecto es simple, ¿no? Va a venir la onda, para entenderlo así, de una forma práctica. ¿Qué va a pasar? Va a cargar este capacitor, va a avanzar, va a cargar este capacitor, va a avanzar, va a cargar este capacitor y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, que yo lo modele como un solo pi o como varios pis, la respuesta es diferente, ¿ya? ¿Y cuál es lo real? En realidad, la capacitancia es distribuida en toda la línea. O sea, ese es el concepto. Entonces, eh, ahora cuando yo envío una onda, esa onda va a viajar a la velocidad de la luz, va a llegar al otro extremo, va a rebotar y va a empezar a regresar, va a rebotar y va a volver y se va a producir la sobretensión, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver, si uno ve, va a ver basurita, pero en realidad lo que va a estar viendo es a esta onda que está viajando por la línea, ¿ya? Bueno, la onda se propaga por las líneas o los cables, ¿ya? La línea o cables tienen una impedancia de onda, ¿ya? La impedancia de onda en las líneas más o menos está alrededor de entre 250 o 400 ohmios. O sea, eso es lo que ocurre en la línea de transmisión. O sea, por eso muchas veces los de telecomunicaciones les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la impedancia de tu línea? Ustedes le dicen 20 ohmios. Y el de telecomunicaciones les mira como si fueran seres raros, ¿no? ¿Cómo va a ser 20 ohmios? ¿Estás seguro que es 20 ohmios? Sí, porque mi línea tiene 40 kilómetros, tiene 20 ohmios. Pero el de telecomunicaciones, la impedancia debe ser 300 ohmios, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema. Hugo nos hace una consulta, ¿no? Nos dice, en el caso de que ustedes energizan una línea con el extremo abierto, eso es lo que se produce, ¿no? Ese fenómeno de sobretensión. Vamos a ver ahora ese tema. Eh, y en los cables, la impedancia de onda es de 40 a 80 ohmios, ¿no? Es menor. La velocidad de propagación. En las líneas aéreas, la velocidad de propagación es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que significa que en cada 3.34 microsegundos avanza 1 kilómetro, ¿ya? Y en los cables, más o menos es 150.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Y fíjense, la velocidad de propagación es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una línea y ustedes no saben cuánto es la capacitancia, pueden agarrar y decir, esta es una línea aérea, entonces la velocidad más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Como conozco el L, puedo calcular cuánto es el C, ¿ya?
Esto como comentario, hace tiempo acá en el Perú, en el 2004, se hizo el primer estudio de coordinación de protecciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, uno del input para hacer el estudio de coordinación de protecciones son los parámetros de la línea, ¿no? Entonces, los consultores, que vinieron, dijeron, dame los parámetros de la línea, ¿no? Entonces, bueno, en esa época había ingenieros que tenían datos ahí encarpetados, ¿no? Que no compartían nada. Eh, este, entonces, al final se tuvo que pedir los datos, ¿no? Ya. Dieron los datos de las líneas y estos ingenieros, los consultores agarraron y dijeron, oye, pero estos datos están mal, ¿no? ¿Cómo vas a dar estos datos? ¿Por qué están mal? Porque yo he calculado uno sobre la raíz cuadrada de LC y me sale que la velocidad es 400.000 kilómetros por segundo, ¿no? No puede ser, o sea, la velocidad de propagación no puede ser más que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, vergüenza, ¿no? O sea, una vergüenza para todos. O sea, los datos con los que trabajábamos, con los que hacían nuestros flujos, todo eran totalmente equivocados, ¿no? Entonces, esto es una forma de estimar, ¿no? Si ustedes tienen sus líneas y no saben cuánto es la capacitancia, ustedes pueden estimar cuánto es su capacitancia en función de su velocidad de propagación, ¿no? Y nuevamente, no se preocupen, ¿no? O sea, uno puede decir, pero no es 300.000 exacto, ¿no? Bueno, en la vida real va a ser 298.000, 295.000, 299.000, pero que sea ese valor a nada, es mejor tener ese valor, ¿no? Eh, Existen dos tipos de ondas, ¿no? Las ondas directas y las ondas inversas, ¿no? A veces, las ondas directas es cuando yo tengo una corriente positiva, se genera una tensión positiva, o se aplica una tensión una corriente negativa, se produce una tensión negativa y así, ¿no? Eh, También existe la teoría de reflexión de ondas, ¿no? Estas ondas se transmiten y se reflejan. Hay ecuaciones para transmitir la onda y reflejarla, ¿ya? O sea, la onda viene, viaja, llega al otro extremo y depende de la impedancia que encuentra en el otro extremo, ¿no? Si la impedancia Z1 es igual a Z2, simplemente la onda va a seguir viajando. Pero si Z1 es diferente a Z2, la onda puede rebotar, puede partirse, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ustedes de repente dicen, pero cuando yo tengo una descarga atmosférica, la descarga atmosférica debería viajar de una subestación A a la subestación B, ¿ya? Pero lo que ocurre es que hemos visto que los aisladores son capacitancias, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener una capacitancia en cada torre. Entonces, al final, estas ondas se van a ir atenuando. En realidad, no, la onda que cae en una línea de transmisión, la descarga atmosférica, es muy difícil que llegue hasta la subestación, ¿no? Salvo que la descarga atmosférica se haya producido cerca, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Vamos a ver este tema de la reflexión de ondas con este ejemplo de la onda viajera. Onda viajera. ¿Ya? Fíjense, yo voy a tener una línea de transmisión aquí de 100 kilómetros. Vamos a ver si tenemos, no tenemos ni eventos ni datos, ¿no? Bueno, aquí voy a aplicar una tensión, voy a cerrar mi interruptor y voy a graficar la tensión en esta barra de envío y la tensión en la barra de recepción, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a graficar. O sea, pongo acá, definir resultados para simulación. Vamos a graficar la tensión de la fase A, B y C. Y en el otro extremo también definir resultados para simulación MT, la tensión de la fase A, B y C. Simplemente esto es para ver cómo se propaga la onda. Aquí la línea lo hemos armado como una estructura, ¿ya?
sea, una línea de transmisión, ¿no? Acá está la torre, la tierra, las fases, ¿no? Esto vamos a ver en la siguiente sesión cómo se hace el modelo. Está el conductor, ¿no? El conductor, la resistencia, el radio medio geométrico, el diámetro externo y todo, ¿ya? Bueno, acá vamos a ponerle primero con parámetros pi, luego vamos a ver con parámetros distribuidos. No le he dado calcular. Listo. Vamos a definir un evento que va a ser evento de cierre. A los 100 milisegundos cierra el interruptor, ¿no? Simplemente vamos a simularlo. Estoy energizando una línea. Vamos a graficar la tensión de recepción, ¿no? Y esa es la tensión de recepción. Entonces, ¿qué ven ahí? A un transitorio, ¿no? ¿Ya? Pero si nosotros nos podemos analizar, aquí hay un transitorio que en realidad significa algo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, ustedes van a ver en sus registros oscilográficos de TDK es basurita, ¿no? Pero en realidad estamos analizando esta basurita, ¿no? Este transitorio. Vamos a comparar, tienen acá rename de recepción. Vamos a crear otra gráfica en donde estén las dos, ¿ya? Espérense, déjenme ver. Ya. Vamos a crear una gráfica en donde esté la fase A de la barra de recepción y la fase A de la barra de envío. ¿Está? Acá le vamos a cambiar de color azul para que se vea mejor. ¿Está? Le voy a hacer zoom. ¿Está? Entonces, aquí ustedes ven la tensión de envío y la de rojo es la tensión de recepción, ¿no? ¿Ya? Y estos, bueno, aquí lo que estamos haciendo es, nos sale esto, pero si yo le hago zoom, ocurre esto. Pero eso es porque yo acá, en mi línea, estoy considerando un modelo pi, ¿ya? Pero puedo hacer mi análisis con parámetros distribuidos, ¿ya? Entramos a otro concepto, los parámetros distribuidos. Entonces, cuando yo entro a parámetros distribuidos, ¿ya? Existen dos, bueno, aquí hay parámetros distribuidos constantes o parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia, ¿no? Constantes es, por ejemplo, yo sé más o menos cuál es la frecuencia de la frecuencia de las la frecuencia de análisis que yo voy a hacer, ¿no? Acá está, por ejemplo, aquí por defecto aparece 100.000 Hz. Vamos a poner, yo le pongo 10.000, ¿no? Entonces voy a calcular los parámetros para esa frecuencia. Más o menos es, entonces lo que va a hacer el programa va a calcularme los parámetros, por así decirlo, voy a calcular los parámetros a esa frecuencia, ¿ya? Y le voy a aplicar ahora la energización con los parámetros a esa frecuencia. Fíjense lo que sale, ¿no? Lo que ocurre es esto, ¿ya? Esto es lo que ocurre. Y ahí se ve ya más o menos la reflexión de onda, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo mi línea, vamos a dibujarlo a mano así. Ya tengo mi línea, mi interruptor, y el otro extremo, donde no hay nada, ¿no? ¿Ya? Entonces estoy cerrando mi interruptor, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy enviando, aquí está mi tensión, ¿no? A 60 Hz, ¿no? En tiempos de milisegundos, ¿no? Pero aquí el tiempo es muy pequeñito. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo cuando cierro mi interruptor estoy enviando una onda hacia el otro extremo, ¿ya? O sea, estoy enviando este pico.
sea, esta onda va a viajar por la línea a la velocidad de la luz, ¿no? A la velocidad de propagación. Y va a llegar al otro extremo. Y en el otro extremo, ¿qué va a encontrar? Nada, no hay nada en el otro extremo, ¿no? Entonces, como no hay nada en el otro extremo, esta onda va a rebotar. Va a rebotar. Entonces, lo que nosotros vemos es aquí, este tiempo, es el tiempo que le toma a mi onda viajar desde un extremo de la línea hasta el otro. O sea, yo cuando cierro mi interruptor, la tensión no está apareciendo automáticamente en el otro lado, sino le ha tomado un tiempo. ¿Ya? Ahora llega y aparece la tensión en el otro lado. Pero esa tensión que aparece también no es igual, sino es el doble. ¿Por qué es el doble? Como en el otro lado la impedancia es infinito, porque el circuito está abierto, simplemente está rebotando. Y se produce una sobretensión que es 2 veces B máximo, ¿no? ¿Ya? Ya fíjense cuánto es este pico, 179 kilovoltios, y a cuánto llega, a 100, a 338. ¿Ya? Pero si yo lo hago con mi modelo pi, no voy a ver este fenómeno. ¿Ya? Tengo que analizar para determinada frecuencia. A eso se le llama la onda viajera. ¿Ya? Ahora, aquí no solamente está metido esto, ¿no? Sino está metido el efecto capacitivo, el efecto Ferranti y todas estas cosas. Ahora, si yo lo veo a mi onda, así yo voy a ver un transitorio, ¿no? Fíjate, ahí hay un transitorio. ¿Ya? Hay un transitorio, ¿no? Una sobretensión transitoria. Pero si yo le hago zoom, es esa la sobretensión, ¿no? La reflexión de ondas, ¿no? Ahora, si yo no sé, bueno, yo no sé a qué frecuencia se está produciendo eso, le puedo decir, bueno, usa parámetros distribuidos, ya, pero dependientes de la frecuencia. Vamos a ponerle esos valores. Le digo, calcula, y a la simulación, ¿no? Y ahí es otro valor, ¿no? Ya es diferente. Entonces, eso vamos a verlo en la siguiente sesión, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a ver cómo modelamos la línea, qué parámetros usamos, y ya esto vamos a verlo ya en un proyecto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño proyecto donde vamos a calcular los parámetros de la línea, vamos a hacer la energización de la línea. Ahora, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Cuando ustedes energizaban un reactor, ¿en qué momento tenían la peor condición? La peor condición era cuando la tensión estaba cruzando por cero. Aquí están energizando una línea. El problema de la línea es que es un reactor con un capacitor. ¿En qué momento van a determinar la peor condición? No lo sabemos, ¿no? Entonces, no puede ser en el valor pico, pero depende de cuánto es L y cuánto es C. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento vamos a determinar las peores condiciones? Ahí viene un tema que es importante, es este interruptor. Ahí se usa lo que se llama el interruptor estadístico para hacer maniobras en líneas de transmisión. ¿Ya? Entonces, por hoy día nos quedamos aquí. Nos veríamos en la siguiente sesión. Ya traeríamos a un tema de modelamiento de líneas, hacer un modelo de una línea, hacer un proyecto, y vamos a ver los análisis que debemos hacer en un estudio de una línea de transmisión. ¿Ya? Sí, también tenemos pendiente eso del ATP, tenemos pendiente de trabajar en la versión 15, eso lo vamos a hacer, pero en la siguiente semana. Ya. Por hoy día nos quedamos aquí. Gracias, buenas noches y cuídense todos, por favor. Para la siguiente semana nos vemos. ¿Ya? Gracias.